Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro ciclo de entrevistas denominado Eutrapelia. El ciclo de entrevistas y nuestro canal de YouTube, también denominado Eutrapelia, se circunscribe a nuestro proyecto de extensión universitaria denominado El juego de mesa como dispositivo de socialización y a nuestro proyecto de investigación denominado El umbral ontológico de la ficción lúdica, aproximaciones al juego y su valor en la cultura, ambos pertenecientes a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es Emiliano Aldegani, mi compañero y colega, el doctor Nicolás Martínez. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Emiliano, ¿qué tal? Muy contentos también de encontrarnos nuevamente para esta entrevista. Así que bueno, voy a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es un ingeniero alemán, Thomas Thomsen, con un máster en Ingeniería Mecánica y un doctorado en Ingeniería. Fue profesor en el MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts. También fue director corporativo de Ingeniería en la empresa Gillette y otras empresas importantes, además de consultor de varias compañías como, por ejemplo, Brown. Habla español, por suerte, alemán e inglés. Sin embargo, lo que hoy nos convoca es su entusiasmo y conocimiento del ajedrez. Es un gran coleccionista de ajedrezes y lleva a cabo encuentros anuales entre personas interesadas en la historia del juego. Así que damos la bienvenida a Thomas. Buenas, ¿qué tal, Thomas? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Bueno, Tomás. le agradecemos el tiempo y las conversaciones previas también y esta disposición para participar hoy acá en nuestro canal. Bien, si le parece, Tomás, iniciamos con la primera pregunta que teníamos pensada con Nicolás, que es en torno a una apreciación que hace un autor canónico dentro de los estudios del juego, como es Roger Caillois, en relación a la emergencia del coleccionismo como una forma de juego, como una forma de ludus, que se deriva de alguna manera de ciertas tendencias de la sociedad industrial. Voy a leer un pequeño fragmento del libro Los hombres y los juegos de Roger Caillois, en el que trata un poco la cuestión del coleccionismo, que es lo que nos convoca en esta entrevista, en el que afirma: la civilización industrial había hecho nacer una forma particular de ludus, que era el hobby, actividad secundaria, gratuita, emprendida y continuada por gusto, como la colección, una ocupación que aparece en primer lugar como compensadora de la mutilación de la personalidad que trae consigo el trabajo en serie, de naturaleza automática y fragmentaria. ¿Cómo podemos ver un poco el coleccionismo del ajedrez o cómo puede ver su tarea de coleccionismo que lleva años de tableros y juegos de ajedrez medievales a la luz de esta apreciación sobre la emergencia del coleccionismo de Roger Caillois? Bueno, para los coleccionistas que yo conozco, no estoy muy de acuerdo de esa definición, que es muy psicológica, para tratar de averiguar qué ha motivado a la gente a coleccionar. En mi caso, en casa siempre había un juego de ajedrez, los padres jugaban y nosotros entre los hermanos, y siempre me fascinaba el arte y la técnica de hacer las piezas y tal, y los materiales. Y eso es lo que me ha motivado más a mí a coleccionar. Y yo también restauro y reparo las piezas que están mal, yo lo hago yo mismo. Tomás, hay un pequeño ruido, no sé si por ahí tiene algo sobre el micrófono cuando habla. A ver, ¿puede ser? ¿Está mejor ahora? No, sigue, no sé, Emi, si vos escuchás también el mismo ruido. A ver, que tengo un ventilador aquí, a ver si esto es. ¿Está mejor ahora? No, se sigue escuchando. Un poquito mejor, sí, me parece. Bueno, aquí no hay ningún ruido. Está bien. Bien. Bueno, continuamos. Emi, tenés el micrófono apagado. Disculpe. Sí, bueno, en particular en relación al coleccionismo de ajedrez, que es lo que nos convoca en particular en esta entrevista, queríamos hacerle una consulta también un poco de cuál es el contenido de su colección, qué relación, digamos, qué
de qué manera ha habilitado también esta colección, estos tableros, estos juegos para la investigación, cuál es la relación que tiene o que ha establecido su colección de juegos con el desarrollo de tareas de investigación de la historia del ajedrez, y al mismo tiempo cuál es la relación que se establece en este tipo de colecciones entre coleccionista y los museos, ¿no? Habida cuenta de que usted ha propuesto y ha llevado a cabo diferentes muestras en museos importantes. Sí, bueno, yo me he concentrado en coleccionar juegos antiguos particularmente. Bueno, de vez en cuando se compra algo que te gusta, un juego de artesanía particularmente interesante, pero generalmente los juegos que tengo son todos antiguos. Este que está mostrando ahora es un juego chino de marfil. Esta es la parte que está teñida y el marfil se tiñe con los mismos métodos que se usan para teñir materiales, telas y tal. Y esta es una pieza bastante grande, es alrededor del 1820. Bien, voy a mostrar alguna otra imagen que nos pasó Tomás, así que ahí estoy compartiendo otra más. Sí, este es un juego indio que los ingleses lo llaman pipis porque el señor Pipis tenía uno y son bastante grandes, son muy bonitos y son también de marfil, en este caso una parte teñida verde. Bien. Acá tengo algunos más acá interesantes también para mostrar. Este también es un juego indio que lo llaman tipo John Company, porque los ingleses, los indios llamaban a la East India Company, la llamaban John Company, porque llamaban a los ingleses John en India. Y aquí siempre tenían el rey y la reina eran elefantes, el alfil era un camello, el caballo y luego la torre como torre. Hay algunos que la torre es un elefante con una torre por encima. Claro. ¿De qué fecha es este juego? Este está hecho de marfil también. Claro, pero ¿de qué tiempo? Este también será de principios del siglo XIX. Bien. Bien. Y tenía uno más también interesante que me había parecido. Me mandó varias, vamos a ir mostrando después alguno más. Hay uno que está Napoleón, ¿no? Sí. A ver, ¿no? Sí. En este juego, Napoleón juega contra Wellington. Solo le envié el de Napoleón. Y son hechos en Francia por el 1830-40. Claro. Bien. Bueno, tengo uno más también que es llamativo, ahí lo muestro. A ver, ahí vamos. Sí, este es un juego muy interesante. Aquí juegan los persas contra los griegos. Y el rey blanco es Pericles y el rey negro es Xerxes. Y uno de los alfiles es Aristóteles. Y las cabezas están hechas de marfil, talladas en marfil. El cuerpo es de madera, una parte cubrida con nácar y la otra con ¿cómo se llama? Cortaza de tortuga. Bien. ¿Este juego también del siglo XIX? Sí, ese está hecho en Italia en mediados del siglo XIX y se ve que el tallador italiano las torres las formó como los campaniles italianos. Bien. Tomás, estos juegos se han expuesto en diferentes presentaciones en museos, ¿no? Se han hecho muestras de esta colección. Bueno, tenemos una asociación internacional que se llama Chess Collectors International y nos encontramos cada 2 años en alguna capital diferente y siempre tratamos de organizar exposiciones de juegos de ajedrez con los museos locales. Y así hemos estado en el Museo Victoria and Albert en Londres
estuvimos en Nueva York, en el Museo Metropolitano, estuvimos en Múnich, en el Museo Nacional de Bavaria, en San Petersburgo, en el Hermitage, y en Filadelfia, en el Museo de Arte y tal. O sea, y lo que tratamos es de sacar los juegos que ellos tienen, generalmente no exhibidos, a la luz del día, tratarlos en un catálogo para hacerlos accesibles a la ciencia. Bien, ahí estamos mostrando otro juego. Este juego fue hecho después de la Revolución Rusa en 1917. Este fue hecho en el año 1923 por la compañía Lomonosov en San Petersburgo y muestra a los capitalistas contra los comunistas. Y lo que ve aquí es la parte de los capitalistas y se ven los peones en cadenas. Y el rey está mostrado como muerte. Y como todos los juegos rusos, la torre es un barco. Bien. Y este está hecho en porcelana. Y estaba también, hay otro, también, a ver, lo puedo mostrar. A ver, ahí vamos a veces son interesantes para mostrarlos. Este. Sí, este también está hecho en Francia y son saracenos contra cruzados. Y esos son los saracenos en esta parte. Claro, bien. Bueno, muy interesante estas fotos. Seguimos, creo que sigo yo. Sí. Ya nos contó un poco lo del Chess Collector. ¿Cómo se consiguen juegos de ajedrez tan interesantes como estos? ¿Subastas, anticuarios, otros coleccionistas? ¿Cuáles son los procedimientos? Las tres fuentes son normales. O sea, en los años 70 y 80 había muchas subastas en Londres. Entre tanto, ya muchas casas de subastas ya no los hacen porque es mucho trabajo considerar 32 piezas, describirlas y tal. O sea, es rara vez que hay una subasta especializada en ajedrez. Otro efecto es que los jóvenes hoy en día están todos con su smartphone y no se interesan tanto en el coleccionismo como nosotros teníamos. Esos son los efectos que tenemos. Otra cosa también es las restricciones que los americanos y los ingleses han aplicado para la venta de marfil. Eso también ha restringido mucho la venta de los juegos de ajedrez. Bien, eso después le vamos a preguntar también sobre ese tema. ¿Cuáles son las piezas de ajedrez más antiguas que se han encontrado? Y también, aprovechando esta pregunta de la antigüedad del ajedrez, ¿qué sabemos hoy de los orígenes históricos del ajedrez? Por el otro día tuve una conversación muy interesante con usted telefónicamente, que me gustaría que desarrolle un poco esta idea de cómo se da la creación del ajedrez y qué es lo que se sabe hoy, ¿no? Bueno, los coleccionistas de ajedrez, entre ellos hay muchos historiadores de ajedrez, algunos bien conocidos, como por ejemplo Yuri Ababach, que acaba de morir después de cumplir 100 años ese año, y el gran maestro ruso, y también el mejor historiador que teníamos recientemente es un español llamado Ricardo Calvo, que fue campeón juvenil de España y también campeón de España muchas veces. Y él tenía la mejor hipótesis sobre los orígenes del ajedrez. Ya se sabe que hay unas leyendas como la del grano de trigo, que en el primer cuadro se pone 1, luego 2 y luego 4 y tal. Y luego el país no tenía suficiente trigo para pagarle al que inventó el juego. Esto es una leyenda. Calvo descubrió que en el siglo VI-VII en Bizancio estaban los neopitagóricos y estos conocían la teoría de números y también lo que llamamos los cuadrados mágicos. Un cuadrado mágico es si se imagina un tablero de 3x3
y pone los números de 1 al 9 y los mezcla de forma que la suma de las columnas y de las líneas y de las diagonales es la misma, que sale siempre 15. Y lo mismo hay para tableros de 4x4, como el famoso cuadrado de Durero, y también de 6x6 y tal, 7, y también 8x8. Y en el cuadrado 8x8 se ponen las cifras de 1 al 64 y se mezclan, y la suma de las líneas y de las diagonales y tal siempre es 260. Y eso, ahora, de mover piezas sobre un tablero de 8x8 en líneas rectas y diagonales ya se conocía de otros juegos. Pero ahora lo interesante es el emperador Justiniano, los neopitagóricos le parecían secretivos y tal, no les gustaba, o sea, cerró la academia y los echó, y se fueron todos a Nishapur y Khorasan, que son ciudades en lo que es hoy en día Persia. En aquel tiempo eran centros de ciencia. Muchos científicos árabes, persas y tal, acabaron ahí. Y ahí los neopitagóricos, esto es la hipótesis de Calvo, usando piezas que se conocían de juegos estratégicos indios, como el Shah, como rey, el Vezir, que es lo que luego fue la dama, el alfil, los caballos como la caballería, y los elefantes de combate, y la infantería como peones. Y ahora lo que es curioso es en el cuadrado mágico 8x8, las sumas siempre son 260. Pero ahora hay una jugada que es el movimiento del caballo, que es 2 casillas para adelante y una para el lado. Hay que imaginarse, esto es una cosa loca. ¿A quién se le ocurre algo así? No se lo puede uno imaginar. Pero en el cuadrado mágico puedes empezar donde quieras. Y después de 8 movidas, la suma es también 260, igual que las diagonales y las líneas. Y esto es la base matemática para el movimiento del caballo. Y la otra cosa, la coincidencia es que justamente en aquel área se descubrieron y excavaron las piezas más antiguas de ajedrez que conocemos. Bien, o sea, podríamos decir que según la tesis de Calvo, los orígenes estarían en Persia, de la mano de los neopitagóricos, ¿no? Sí. Hay mucha gente que, bueno, también el libro de Murray siempre buscaban el origen en India, pero todas las fuentes que indican el origen indio son literarias. Y hasta hoy nunca nadie excavó una pieza realmente antigua en India. Bien. Hay otro indicativo muy interesante. En los antiguos tableros persias y tal, de 8x8, hay unas cruces en las esquinas, en el centro y a veces a los lados. Y esas cruces indican las posiciones donde, armando el cuadrado mágico, los números no cambian la posición original. Esto es una indicación muy clara que los cuadrados mágicos tienen algo que ver con las reglas de ajedrez. Claro. Bien. Una consulta que más o menos yo creo que surge la curiosidad al ver una colección con piezas tan particulares, con juegos tan particulares. Es, digamos, para iniciarse en el coleccionismo del ajedrez, es una actividad muy costosa. Los costos de los tableros de los juegos antiguos o del siglo XIX son muy costosos, o fluctúa mucho el precio de los juegos. Bueno, fluctúa mucho. Generalmente para coleccionar juegos de ajedrez no hace falta mucho dinero. Claro, hay piezas de museo y de materiales caros que sí, que son muy caras, y hay que tener suficiente dinero para comprarlas. Pero generalmente se pueden encontrar, incluso en subastas pequeñas, se encuentran juegos a buen precio. Y lo que ha pasado ahora
como hay menos coleccionistas, porque la gente joven solo se ocupa de sus smartphones y tal, los precios para los juegos que antiguamente los que empezaban a coleccionar compraban, estos han bajado de precio. Y los medianos están por ahí, pero los de calidad de museo han subido en precio. Y esto último, ¿a qué podría adjudicársele, digamos, el hecho de que las piezas importantes se hayan revaluado en el último periodo? Bueno, porque la gente interesada en cultura, que tienen dinero, están dispuestos a pagar más. Y como no hay muchos, el precio sube. Bien. En relación a la, digamos, restauración de los juegos, imagino que muchos de los juegos, cuanto más antiguos son, se deben encontrar de manera fragmentaria, digamos, ¿no? Que le falten piezas, que le falten elementos. ¿Cómo interviene esto en el coleccionismo, digamos? No tanto en el valor de los juegos, pero también, digamos, en el valor cultural de la pieza, un juego que está completado, al que se le han completado piezas. ¿Cómo se restauran las piezas faltantes, digamos, ¿no? ¿Cómo se piensa el diseño de una pieza faltante? Bueno, hay restauradores que se ocupan de esto, que son bastante buenos, no hay muchos. Yo, por ejemplo, restauro mis piezas yo mismo, pero bueno, como ingeniero yo aprendí a usar tornos y todo esto, o sea, no tengo ningún problema. Pero siempre hay que mirar a un juego y ver, ¿lo voy a restaurar o no? Porque muchos tienen heridas honorarias que se le dejan. Y otros vale la pena restaurarlo. Y entonces, en mi caso, yo tengo la ambición de hacerlo en el material correcto y tiene que estar como el original. Pero esto siempre es cuestión de opinión. Hay gente que piensa de una forma y de otra. Claro. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta el nivel tecnológico que hay y la capacidad tecnológica para hacer piezas, existen también muchas falsificaciones que se intentan vender como originales. ¿Cómo es ese mundo? Y no hay muchas. Y la razón es simple. Los precios de juegos todavía no son tan altos que no compensa copiarlos. Mira, hacer 32 piezas para copiar un juego de ajedrez es mucho trabajo. Y generalmente hacer un juego hoy de la calidad que estamos hablando vale más que el precio que tienes que pagar por un juego antiguo. Ahora, la excepción son piezas individuales excavadas. Ahí sí, de vez en cuando hay gente que falsifica algo, pero no es mucho. Claro. Bien. Y respecto a esto que nos comentaba del comercio del marfil que se ha restringido, ¿cuál es el impacto entonces en los coleccionistas? Porque gran parte de las piezas, sobre todo, están hechas en marfil, ¿no? No todas. Hay muchos juegos antiguos muy bonitos hechos de madera y de metales. Los hay de plata, los hay de latón y de toda clase de materiales. O sea, de porcelana hay muchos, y estos, claro, no hay ninguna restricción en estos juegos. En el marfil, Estados Unidos están afectados. No se puede importar ni exportar de Estados Unidos. Esto está prohibido. Pero en algunos de los estados en Estados Unidos, las restricciones son menos serias que en otros. Por ejemplo, en Texas, porque hay mucha gente que tiene pistolas con partes de marfil, estos no se metieron tan seriamente con esto. Eso es una cosa. Ahora en Inglaterra también han puesto un ban, pero se puede aplicar por excepciones si hay un juego de valor artístico especial. En Europa todavía no estamos tan mal. O sea, si se consigue una valoración de alguien diciendo que el juego es antiguo y tal, entonces todavía se puede vender. Es un poco burocrático y tal. La pena es que todo esto no salva a ningún elefante.
Y si queremos proteger los elefantes, hay que hacerlo en Kenia, en Tanzania, darles un par de helicópteros, buenas armas y pagarlos bien para que no se pongan corruptos. Pero claro, esto generaría jobs en África. O sea, aquí lo que hacemos aquí es emplear un par de empleados del Estado que se ponen a sellar papeles y creen que van a proteger un elefante. Claro. Tomás, de la colección que usted tiene, ¿cuáles son los ajedrezes más antiguos que tiene? O por ahí si tiene piezas de ajedrezes antiguos. Sí, las más antiguas no hay juegos completos. Se encuentran piezas excavadas, algunas alrededor del camino de Seda y tal. Yo tenía unas piezas del siglo IX y del siglo XII y tal, siglo XI, por ahí, pero son piezas individuales, no son juegos completos. Claro. Los juegos completos más antiguos son del siglo XII, XIII, que están en museos. Hay uno en Italia, de las piezas de Venafro, hay otra en el Museo Germánico de Nuremberg, aquí, que estas piezas son antiguas. Hay algunas piezas turcas que también son bastante antiguas, pero claro, no tan antiguas como estas, porque ahí no había, todavía no estaba el juego ahí. El juego desde Persia salió hacia Bagdad primeramente y luego por el norte de África entró a España en el año 822 al Califato de Córdoba. Y esto fue un músico llamado Ziryab que estaba en la corte de Abderramán II, y cuando Abderramán II murió, huyó porque, claro, en aquel tiempo el sucesor les cortaba la cabeza. Luego, pero el sucesor, Abderramán III, le empleó de vuelta y él acabó en Córdoba con su harem y tal, y trajo tres cosas: el traje blanco, un instrumento de música y el ajedrez. Y esto fue todo descubierto por Calvo trabajando con la gente, los arabistas. Y luego, bien, durante la Reconquista en España, ya sabe que los árabes estuvieron ahí desde el año 711 hasta el 1492, el ajedrez se fue subiendo al norte, y en el 1283 Alfonso X el Sabio escribió el primer libro de tablas, con 64 páginas del ajedrez y luego otros juegos. Y luego subió más arriba, en el año 1050, el conde de Urgel escribió un testamento para sus dos juegos de ajedrez, que le eran tan valuables que la noche antes de una batalla en la que murió, legó las piezas de ajedrez a los relativos. Y luego ya pasó por Suiza, a Europa Central, por el año 1100, 1200. Claro, bien. Y luego hay otra ruta por Rusia a Escandinavia. Uh-huh. Ahí tenemos algunas preguntas de la gente que nos está viendo en vivo, ahora se las vamos a hacer, así que aprovecho para invitar a la gente que quiera hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos a Tomás. Le hago otra pregunta respecto a los artistas, ¿no? Como Man Ray, Han Hart, Marcel Duchamp y otros que han diseñado juegos de ajedrezes. ¿Siguen diseñando los artistas juegos de ajedrez en la actualidad? Sí, desde luego. Cada artista interesado en el ajedrez, eso es la condición. Como Ottmar Alt, Max Esser hizo unos juegos de porcelana fantásticos. Hay una señora en la ciudad de porcelana alemana, en Zelp, que se llama Flügel. Ella diseñó 3 juegos muy bonitos también. O sea, todavía se hacen. Bien. Bueno, Emi, si te parece, toma alguna pregunta del chat. ¿Te parece antes de...? Dale, me parece bien. La primera dice, Mariela nos pregunta, ¿qué desafíos ha enfrentado al tratar de expandir su colección? Bueno, lo principal era la competición de los otros coleccionistas en las subastas. Claro.
si compras el juego hay que pagar y claro, hay límites de lo que se puede, que te puedes gastar. No te puedes comprar un juego caro cada día. Claro. Bien. Y tenemos otra pregunta de Mónica Lemes. Dice, ¿por qué a los rusos les gusta tanto el ajedrez y tiene que ver con su sistema económico? Bueno, hay varias razones. Primero, el ajedrez ellos lo tratan como deporte. Es un deporte que se puede ejercitar con pocos medios. Solo te hace falta un tablero con piezas. Los rusos también son buenos en matemáticas y eso los predestina también. Y luego, una vez que se populariza un juego, y hay muchas escuelas que enseñaban ajedrez en la escuela, y con eso se popularizó, y claro, y con mucha gente genera algunos muy buenos. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más en el chat. Aprovechen ahora para hacerla. Nosotros teníamos... Tengo una pregunta, Thompson. Hablabas de alguna manera del ingreso a la cultura escandinava por vía de Rusia, del ajedrez. Previo a, digamos, a la entrada del ajedrez en los países nórdicos, el juego que estaba muy distribuido, digamos, muy instalado era el tablut, los juegos Nefatafel. Dentro del coleccionismo del ajedrez, el Nefatafel aparece como un juego que está dentro de la familia, de los juegos de estrategia, que fue desplazado de alguna manera por el ajedrez. ¿Se incorpora al tablut o al Nefatafel como un objeto de colección también o se separa como otro ámbito? Yo creo, eso es mi opinión, que son juegos diferentes. El camino por Rusia, Escandinavia, por ejemplo, las piezas que se encontraron en la isla de Lewis, al norte de Escocia, que están conservados en Edimburgo, esos son del siglo XII y son piezas fantásticas, pero son definitivamente piezas de ajedrez. O sea, ellos jugaban al ajedrez y también tenían artesanos que hacían buenas piezas y las vendían en Inglaterra, aparentemente. Bien. Tenemos ahí algunas preguntas más en el chat. Mónica, otra vez, pregunta si vio, la serie de Netflix, Gambito de Dama, y la figura de la mujer como jugadora, ¿cómo impacta en su representación? Bueno, yo tengo que admitir que no he visto esta película todavía. Todavía la tengo en el programa, pero ya la veré un día de estas. Pero generalmente las mujeres han seguido subiendo de nivel. Tenemos una campeona alemana que es muy buena y ahora campeones mundiales también chinos y tal. O sea, las mujeres están conquistando el ajedrez poco a poco. Bien. Y Marco también pregunta si existe la posibilidad, ¿qué pieza de ajedrez, tablero, etcétera, hoy le gustaría tener o conseguir? Bueno, son las que me gustan. Yo nunca he comprado algo porque creo que va a subir de valor. Siempre he comprado solo lo que me gusta. O sea, yo tengo que verlo. Si me gusta, hago un esfuerzo. Bien. También Soledad nos pregunta de su colección cuál es su favorito y también la pregunta parecida, cuál quisiera conseguir de los que no tiene, pero cuál sería su favorito de su colección. Bueno, lo del favorito es como preguntar a unos padres cuál es su hijo favorito. O sea, eso cada uno tiene su historia y cada uno es un favorito, si quiere así. Bien. Emi, si te parece, podemos mostrar algunas más de las fotos que nos mandó para comentar. Sí, sí. Que me parecen muy interesantes. Algunos muy llamativos, por ejemplo, este que vamos a mostrar ahora. Este tablero. Ahí ve. Las imágenes tampoco vienen. Ahora, esta sí, esta es esto es
un artista francés inventó esto y él lo que dijo es voy a hacer un tablero infinito, o sea, de cada polo a polo hay 8 casillas y alrededor del ecuador también, o sea, puedes moverte en el tablero infinitamente. Claro. Y yo puedo hacer una jugada, muevo la pieza, luego te echo la bola y tú haces tu movimiento. El juego es muy complicado, pero es una cosa muy, muy interesante. Bien, buenísimo. Esa, y después tenía la última que me faltaba mostrar, creo que era esta. A ver, mostramos una más. Tenemos esta también, que era interesante. Sí, esto es un juego de ámbar hecho alrededor del 1690 en Prusia, que está en el mar Báltico, y ahí es donde se encuentra el ámbar. Y son piezas que nosotros llamamos del tipo seleno, porque el duque de Brunswick publicó el primer libro de ajedrez en alemán en el 1616, y ahí figuran piezas así, que son así relativamente simples, y se estableció entre los coleccionistas de llamarlos piezas selenos, porque selenos era el seudónimo que él usó para el libro. Bien. Bueno, buenísimo. Una pequeña anécdota que me contó un amigo, un médico americano, y es algo que es interesante para los coleccionistas. Él me dijo, Fernando, mira, puedes dividir el mundo en 3 clases de gente. Por un lado tienes los que él llama los squares, los cuadrados. Ellos saben que 2 por 2 es 4 y que están contentos con esto. Y luego tienes al otro lado del espectro, tienes los totalmente locos. Ellos saben que 2 por 2 es 5 y no se les quita esta opinión. Algunos acaban en el manicomio, otros los toleramos así por un lado. Y luego me dice, y luego hay esa tercera categoría, los ligeramente paranoicos como tú y yo, me dice. Nosotros sabemos que 2 por 2 es 4, pero el resultado no nos gusta nada. Y si caes en esa categoría, eres apto para coleccionar juegos de ajedrez. Bueno, la última pregunta tenía que ver con esto, que se la hacemos a todos los entrevistados. ¿Qué lugar piensa que tiene el juego en la cultura actual frente a otras expresiones como la literatura, el cine o el arte? Bueno, eso es, claro, es cuestión de opiniones, ¿no? Para mí el juego y particularmente el ajedrez tiene una posición importante porque es un juego de alto nivel intelectual y siempre vale la pena jugarlo. Y además, eso es muy curioso, uno de nuestros amigos austriacos descubrió que no conocemos ningún gran maestro que ha tenido Alzheimer. O sea, y él hizo un estudio con los neurólogos y con los médicos de la Universidad de Viena, y ellos sacaron la opinión de que juegos como el ajedrez o como bridge o como Go a alto nivel enlace muchas partes del cerebro, y eso aparentemente lleva a Alzheimer para atrás. Damos un saludo a todos, disculpen el final un poco abrupto de la entrevista, pero hemos tenido algunos problemas técnicos. Sí, los saludamos y en la próxima continuaremos con algunas de estas entrevistas. Hasta luego.